Me llamo Ana Vega, y hasta hace 3 meses, pensaba que tenía un matrimonio perfecto. Diego y yo llevábamos casados 8 años, viviendo en una modesta casa que habíamos comprado con nuestros ahorros combinados. Yo trabajaba como profesora de primaria, y él dirigía la pequeña empresa de construcción que había heredado de su abuelo, don Roberto. Don Roberto era una leyenda en nuestra ciudad. Había construido su imperio desde cero, comenzando con una simple ferretería hasta convertirla en una de las empresas constructoras más respetadas de la región. Aunque tenía millones en el banco, vivía modestamente y siempre decía que el verdadero valor estaba en el trabajo duro y la integridad. Ana, me decía a menudo durante nuestras cenas dominicales, tú entiendes el valor del trabajo duro. Por eso siempre he pensado que eres perfecta para mi nieto. Todo cambió cuando Charlotte Hamilton llegó a la ciudad. Charlotte era todo lo que yo no era, rubia, alta, sofisticada, y heredera de una fortuna familiar. Llegó como cliente, queriendo construir una mansión en las afueras de la ciudad. Desde el primer día, vi cómo miraba a Diego. Tu esposo es muy talentoso, me dijo una vez cuando nos encontramos en un café. Su sonrisa no llegaba a sus ojos. Debe ser difícil para él estar, limitado por una vida tan simple. Ignoré las señales al principio. Las reuniones tardías, los mensajes de texto constantes, el perfume diferente en sus camisas. Quería creer que Diego era el mismo hombre del que me había enamorado. Una noche, llegué temprano a casa del trabajo. Había preparado una cena especial para celebrar nuestro aniversario. En lugar de encontrar a Diego esperándome, lo encontré empacando sus cosas. ¿Qué estás haciendo?, pregunté, aunque mi corazón ya sabía la respuesta. Me voy, Ana, dijo sin mirarme. Charlotte y yo, estamos enamorados. El mundo se detuvo. ¿Enamorados? Diego, estamos casados. Tenemos una vida juntos. ¿Una vida?, se burló, finalmente mirándome. ¿Llamas a esto una vida? ¿Una casa pequeña? ¿Un trabajo de profesora? Charlotte puede darme todo lo que siempre he querido. ¿Y qué hay del abuelo Roberto? ¿Qué dirá cuando se entere? Diego se tensó. Don Roberto era conocido por valorar la lealtad por encima de todo. El abuelo entenderá. Charlotte tiene conexiones, puede hacer crecer la empresa más allá de lo que él jamás imaginó. Diego, por favor, supliqué. Podemos arreglar esto. Podemos ir a terapia. Lárgate de mi casa, gritó, su rostro rojo de ira. Charlotte es millonaria y puede darme la vida que merezco. Esta casa está a nombre de la empresa, así que tienes 24 horas para irte. Me quedé paralizada. ¿Me estás echando de nuestra casa? Ya no es nuestra casa, respondió fríamente. Charlotte y yo nos mudaremos aquí temporalmente mientras construyen nuestra mansión. Esa noche, empaqué lo que pude en mi viejo auto. Mientras conducía bajo la lluvia, las lágrimas nublaban mi visión. No tenía idea de a dónde ir. Mis padres habían fallecido años atrás, y mi hermana vivía en el extranjero. Sin pensarlo, me encontré conduciendo hacia la casa de don Roberto. El anciano abrió la puerta en pijama, una expresión de preocupación en su rostro arrugado. «Ana, ¿qué sucede?» Me derrumbé en sus brazos, sollozando incontrolablemente. Entre lágrimas, le conté todo. Don Roberto me escuchó en silencio, su rostro endureciéndose con cada palabra. Cuando terminé, me abrazó fuertemente. «Quédate aquí», dijo firmemente. «Esta también es tu casa». «Pero Diego». «Diego ha olvidado todo lo que le enseñé», interrumpió don Roberto. «Pero no te preocupes, mi niña. A veces la vida tiene una forma curiosa de hacer justicia». Lo que no sabía en ese momento era que don Roberto ya había comenzado a mover sus fichas. Y que la verdadera historia apenas estaba comenzando. Las semanas siguientes pasaron en una especie de neblina. Me instalé en la habitación de huéspedes de don Roberto, e intenté reconstruir mi vida pieza por pieza. El anciano resultó ser mi mayor apoyo, tratándome como la hija que nunca tuvo. «Ana», me dijo una mañana durante el desayuno, «necesito que me acompañes a una reunión hoy». «¿Una reunión?», pregunté, confundida. Desde mi separación, me había mantenido alejada de todo lo relacionado con la empresa. «Sí, con mi abogado. Es importante». Mientras conducíamos hacia el centro de la ciudad,
Don Roberto me contó historias sobre cómo había construido su empresa. ¿Sabes por qué nunca expandí el negocio más allá de la región?, preguntó. Porque aquí conozco a cada cliente, cada trabajador, cada familia. No se trata solo de construir edificios, se trata de construir comunidad. En la oficina del abogado, un hombre canoso llamado García nos recibió con una sonrisa amable. Don Roberto, los documentos están listos, dijo, sacando una carpeta gruesa. Excelente, respondió don Roberto. Luego se volvió hacia mí. Ana, lo que voy a mostrarte debe permanecer en secreto por ahora. El abogado extendió varios documentos sobre su escritorio. Eran estados financieros, escrituras de propiedades y, ¿un testamento? La empresa no solo construye edificios, explicó don Roberto. Tenemos propiedades en toda la ciudad, inversiones, contratos gubernamentales. Diego solo conoce la superficie. No entiendo, dije. ¿Por qué me muestras esto? Porque necesito que entiendas lo que está en juego, respondió. Charlotte Hamilton no es quien dice ser. El abogado García sacó otro archivo. Hemos estado investigando a la señorita Hamilton. Su supuesta fortuna familiar no existe. Sus cuentas están vacías, y tiene deudas considerables en 3 países diferentes. Mi cabeza daba vueltas. Pero la mansión que está construyendo está siendo financiada con préstamos usando la empresa como garantía, gruñó don Roberto. Diego ha estado firmando documentos sin leer, cegado por sus promesas. Dios mío, susurré. ¿Diego lo sabe? No, respondió don Roberto. Y no lo sabrá hasta que sea el momento adecuado. En ese momento, su teléfono sonó. Era Diego. ¿Abuelo? Charlotte y yo queremos invitarte a cenar esta noche. Tenemos noticias emocionantes. Don Roberto me miró significativamente antes de responder. Por supuesto, nieto. ¿En tu casa? No, en el nuevo restaurante francés del centro. Charlotte insiste. Después de colgar, don Roberto sonrió. Perfecto. El show está por comenzar. ¿Qué pregunté. Charlotte cree que Diego heredará todo cuando yo muera, explicó. Esta noche, probablemente anunciarán su compromiso, esperando asegurar su posición. Pero, interrumpió el abogado García, lo que no saben es que don Roberto modificó su testamento hace 3 meses, justo después de que la señorita Hamilton apareció en escena. Don Roberto tomó mi mano. Ana, necesito que confíes en mí. Lo que sucederá en las próximas semanas será difícil, pero necesario. ¿Qué vas a hacer? Voy a enseñarle a mi nieto la lección más importante de su vida, respondió. Y tú, mi querida Ana, serás parte fundamental de este plan. Mientras salíamos de la oficina del abogado, no tenía idea de que la cena de esa noche sería solo el comienzo de una serie de eventos que cambiarían nuestras vidas para siempre. La cena en el restaurante francés fue exactamente como don Roberto había predicho. Charlotte, vestida en un Chanel que probablemente no podía pagar, anunció radiante que ella y Diego se casarían en diciembre, justo antes de Navidad. Será el evento del año, declaró, mostrando un anillo de diamantes ostentoso. Y por supuesto, queremos que seas parte especial de la celebración, don Roberto. El anciano sonrió amablemente, pero vi el brillo de determinación en sus ojos. Por supuesto, querida. De hecho, ya estoy planeando mi regalo de bodas. Las siguientes semanas fueron un torbellino de actividad. Charlotte comenzó a hacer cambios en la empresa, convenciendo a Diego de modernizar las operaciones. Antiguos empleados leales fueron despedidos, reemplazados por sus amigos de la alta sociedad. Don Roberto observaba todo en silencio, pero yo sabía que cada movimiento estaba siendo documentado por el abogado García. Una semana antes de la boda, don Roberto anunció que organizaría una cena de Navidad familiar para dar un anuncio importante. Todos deben estar presentes, insistió. Incluso tú, Ana. La noche de la cena, la mansión de don Roberto estaba decorada elegantemente. Charlotte pareció sorprendida de verme allí. ¿Qué hace ella aquí?, susurró a Diego lo suficientemente alto para que todos escucharan. Ana es familia, respondió don Roberto firmemente. Y esta noche es sobre familia. Después de la cena, don Roberto se puso de pie. Como saben, estoy envejeciendo. Y es tiempo de poner mis asuntos en orden.
Charlotte se enderezó en su silla, una sonrisa anticipada en su rostro. Mi abogado está aquí para leer mi testamento final, continuó don Roberto, mientras el abogado García entraba con un sobresellado. Pero abuelo, interrumpió Diego, no es necesario. Oh, pero lo es, respondió don Roberto. Especialmente considerando los recientes cambios en la empresa. García comenzó a leer. Yo, Roberto Mendoza, en pleno uso de mis facultades mentales, declaro este mi último testamento. Lo que siguió fue asombroso. Don Roberto había reorganizado toda la estructura de la empresa. El 60% de las acciones pasaban a un fideicomiso controlado por los empleados antiguos que Charlotte había despedido. El 30% iba a una fundación benéfica para educación. ¿Y el 10% restante?, preguntó Charlotte, su voz temblando. El 10% restante, leyó García, se divide igualmente entre Ana Vega y cualquier hijo que pueda tener en el futuro, en reconocimiento a su integridad y dedicación a los valores familiares. ¿Qué?, gritó Charlotte, poniéndose de pie. Esto es ridículo. Diego es tu nieto. Y como mi nieto, respondió don Roberto calmadamente, recibirá un salario justo por su trabajo en la empresa, si decide quedarse. Pero la propiedad y el control pasarán a aquellos que verdaderamente entienden el valor del trabajo duro y la lealtad. Pero, la mansión, tartamudeó Charlotte. Ah, sí, sonrió don Roberto. García, ¿por qué no les muestras los otros documentos? El abogado sacó otro archivo. Tenemos pruebas de fraude financiero, señorita Hamilton. Los préstamos que obtuvo usando la empresa como garantía fueron obtenidos con documentación falsificada. Charlotte se derrumbó en su silla, toda su fachada de sofisticación desapareciendo. Diego, que había estado inusualmente silencioso, finalmente habló. Ana, yo. Ahórratelo, interrumpí suavemente. A veces perdemos algo valioso persiguiendo espejismos. En los meses siguientes, la empresa volvió a sus raíces. Los empleados antiguos regresaron, y la comunidad celebró el retorno a los valores que don Roberto había establecido. Charlotte desapareció una noche, dejando tras de sí una montaña de deudas que Diego tuvo que pagar vendiendo todo lo que tenía. Don Roberto vivió 3 años más, lo suficiente para conocer a mi hija, a quien nombré Roberta en su honor. Cuando falleció, la empresa continuó prosperando bajo el liderazgo conjunto del fideicomiso de empleados y mi gestión del 10%. Diego eventualmente se reconcilió con la idea de ser un empleado más. A veces lo veo en las reuniones de la empresa, más sabio y humilde. En cuanto a mí, sigo enseñando. No porque necesite el dinero, sino porque, como don Roberto siempre dijo, el verdadero valor está en construir algo significativo. Y cada Navidad, cuando la empresa organiza su cena familiar con todos los empleados, cuento la historia de cómo un sabio anciano me enseñó que la verdadera riqueza no se mide en dinero, sino en el impacto que dejamos en las vidas de otros. Me llamo Ana, tengo 35 años, y hasta hace 6 meses era la orgullosa esposa de Roberto Álvarez, uno de los empresarios más prominentes de la ciudad. Pero la vida tiene una manera curiosa de mostrarnos quiénes son realmente las personas que decimos amar. Todo empezó hace un año. Yo trabajaba como directora de marketing en Globaltech, una de las empresas tecnológicas más importantes del país. Mi jefe, el señor García, siempre decía que yo era su empleada más valiosa. Aunque ganaba bien, mi esposo Roberto ganaba mucho más con su empresa de construcción, algo que nunca dejaba de recordarme. Ana, cariño, ¿por qué sigues trabajando?, solía decir en las cenas con sus socios. Mi empresa genera más en un día que tu salario anual. Yo sonreía educadamente, pero por dentro me dolían sus comentarios. Amaba mi trabajo y era buena en él. Además, siempre había creído en la independencia financiera. Un día, durante una presentación importante, sentí un dolor agudo en el pecho. Pensé que era estrés, pero mi asistente Elena insistió en que fuera al médico. Ana, has estado pálida durante semanas, dijo Elena. Por favor, hazte un chequeo. Accedí más para calmarla que por verdadera preocupación. Nunca imaginé que esa visita al médico cambiaría mi vida para siempre. Señora Álvarez, dijo el doctor Ramírez con expresión seria. Los resultados muestran que tiene un tumor en el seno derecho. Necesitamos hacer más pruebas. Pero, mi mundo se detuvo. ¿Cáncer? Yo, solo tenía 35 años. Estaba en la cima de mi carrera.
Roberto y yo incluso habíamos estado hablando de tener hijos pronto. Llamé a Roberto inmediatamente. Estaba en una reunión importante, pero esto no podía esperar. ¿Qué es tan urgente que no puede esperar?, preguntó irritado cuando finalmente contestó. Roberto, tengo cáncer. Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. ¿Estás segura? El doctor acaba de decírmelo. Necesito que vengas al hospital. Estoy en medio de una negociación millonaria. Hablamos en casa. Y colgó. Esa noche, Roberto llegó tarde a casa. Yo estaba sentada en la oscuridad de nuestra sala, todavía tratando de procesar la noticia. Cuando encendió la luz, vi que traía una copa de vino en la mano. ¿Has estado bebiendo?, pregunté. Necesitaba pensar, respondió, sentándose frente a mí. Esto cambia todo. Ana, lo sé, pero juntos podemos. No, me interrumpió. No entiendes. Mi empresa está en su mejor momento. Estoy a punto de cerrar contratos con inversionistas internacionales. No puedo tener una esposa enferma ahora. Arruinaría mi imagen. Me quedé helada. ¿Tu imagen? ¿Eso es lo que te preocupa? Soy un hombre de negocios. Ana, todo se trata de imagen. ¿Cómo crees que se verá que mi esposa esté calva y enferma en los eventos sociales? ¿Qué dirán mis socios? Las lágrimas comenzaron a caer por mis mejillas. ¿Estás hablando en serio? Se levantó, tambaleándose ligeramente por el alcohol. Muy en serio. Creo que deberíamos divorciarnos. ¿Me estás dejando porque tengo cáncer? Te estoy dejando porque no puedo permitir que tu enfermedad afecte mi negocio. Te daré un buen acuerdo de divorcio. Podrás mantener tu estilo de vida. ¿Mi estilo de vida? Me levanté, temblando de rabia. Estamos hablando de mi vida. No seas dramática, dijo, sirviéndose otra copa. Con el dinero que te daré, podrás pagar el mejor tratamiento. En ese momento, algo dentro de mí se rompió. 10 años de matrimonio, y este era el verdadero rostro del hombre que había jurado amarme en la salud y en la enfermedad. Sal de mi vista, susurré. Esta es mi casa, respondió con una sonrisa arrogante. La casa está a mi nombre, le recordé. Fue un regalo de mi padre antes de morir, así que, técnicamente, tú debes irte. Su rostro se transformó en una máscara de furia. ¿Me estás echando? Sí, y mañana llamaré a mi abogado. Se acercó amenazadoramente. No seas estúpida, Ana. ¿Crees que puedes sobrevivir sin mí? ¿Con cáncer? ¿Quién te va a querer así? Prefiero estar sola que con alguien como tú. Agarró su chaqueta y se dirigió a la puerta. Te vas a arrepentir de esto. Nadie rechaza a Roberto Álvarez. Ya veremos, respondí, aunque por dentro estaba aterrorizada. Esa noche lloré hasta quedarme dormida. Al día siguiente, tenía que ir a trabajar y enfrentar mi nueva realidad. Lo que no sabía era que el destino tenía otros planes, y que mi jefe, el señor García, estaba a punto de convertirse en mi aliado más inesperado. La mañana siguiente llegué a la oficina intentando mantener la compostura. Elena, mi asistente, notó inmediatamente que algo andaba mal. Ana, estás pálida. ¿Qué pasó en el médico ayer? Antes de que pudiera responder, el señor García salió de su oficina. Ana, necesito verte ahora mismo. Entré a su oficina, preparándome para explicar que necesitaría tiempo libre para el tratamiento. Probablemente perdería mi trabajo, pensé, justo cuando más lo necesitaba. Siéntate, Ana, dijo el señor García. Su rostro normalmente severo mostraba preocupación. Roberto me llamó esta mañana. Mi corazón se detuvo. ¿Qué? Me dijo que renunciarías porque estás enferma. También mencionó que se están divorciando. Las lágrimas que había estado conteniendo toda la mañana comenzaron a caer. Lo siento, señor García. Sí, tengo cáncer, pero no pensaba renunciar. Necesito este trabajo más que nunca. El señor García me observó por un largo momento. ¿Sabes por qué contraté a una mujer joven como directora de marketing hace 5 años? Cuando todos mis asesores me dijeron que era una locura, negué con la cabeza. Porque mi esposa murió de cáncer hace 10 años. Nadie quería darle trabajo cuando enfermó. Todos la veían como una responsabilidad, no como la profesional brillante que era. No sabía esto sobre mi jefe. En 5 años, nunca había hablado de su vida personal. Roberto también me dijo algo más, continuó. Me ofreció comprar los derechos de nuestro nuevo software a mitad de precio. Dijo que necesitabas el dinero para tu tratamiento. Que, la rabia reemplazó a las lágrimas. Ese software es mi proyecto. He trabajado en él durante 2 años. Lo sé. Y también sé que tu esposo ha estado intentando robar nuestros clientes desde hace meses. Me quedé boquiabierta. El señor García sonrió amargamente. ¿Creías que no lo sabía? Roberto ha estado usando tu posición aquí para obtener información sobre nuestros clientes.
pero nunca dije nada porque confiaba en ti, señor García. Le juro que yo nunca. Levantó una mano para detenerme. Lo sé, Ana, si hubieras estado involucrada, habríamos perdido más clientes. De hecho, gracias a tu trabajo, hemos mantenido el 98% de nuestra cartera a pesar de los intentos de tu esposo. Se levantó y caminó hacia su caja fuerte. Sacó una carpeta gruesa y la puso sobre el escritorio. Esta es toda la evidencia de los intentos de espionaje corporativo de Roberto. Correos electrónicos, grabaciones de llamadas, testimonios de clientes. Suficiente para destruir su reputación y posiblemente enviarlo a la cárcel. ¿Por qué me muestra esto? Porque quiero que sepas que no estás sola. Globaltech no solo es una empresa, es una familia. Y nadie ataca a mi familia. Abrió otro cajón y sacó más documentos. Este es tu nuevo contrato, triple de tu salario actual, seguro médico completo que cubrirá todo tu tratamiento, y flexibilidad para trabajar desde casa cuando lo necesites. Las lágrimas volvieron, pero esta vez de gratitud. Señor García, yo no sé qué decir. Di que aceptas, y llámame Miguel. Creo que es hora de dejar las formalidades, pero, ¿por qué? Porque eres la mejor en lo que haces. Y porque me niego a dejar que otro imbécil destruya la vida de una mujer brillante solo porque está enferma. En ese momento, Elena entró corriendo a la oficina. Ana, tienes que ver esto. Encendió el televisor de la oficina. En las noticias, mostraban la sede de la empresa de Roberto. La policía estaba entrando al edificio. Fuentes confirman que Construcciones Álvarez está siendo investigada por fraude fiscal y malversación de fondos de inversionistas. Miguel sonrió. Oh, olvidé mencionar que también envié copias de ciertos documentos a las autoridades fiscales. Al parecer, tu esposo no solo espiaba a la competencia, también estafaba a sus inversionistas. Pero, ¿cómo? Digamos que tengo amigos en muchos lugares, y cuando Roberto me llamó esta mañana intentando chantajearte a través de mí, decidí que era hora de actuar. Mi teléfono comenzó a sonar. Era Roberto. ¿Deberías contestar?, preguntó Elena. Miguel tomó mi teléfono y lo puso en altavoz. Ana, la voz de Roberto sonaba frenética. La policía está aquí. Alguien filtró información sobre las cuentas offshore. Tienes que ayudarme. ¿Ayudarte?, respondí, mi voz sorprendentemente firme. ¿Cómo tú me ayudaste cuando te dije que tenía cáncer? Esto es diferente. Van a destruirme. No, Roberto, tú te destruiste solo. Pero esto era solo el principio. Lo que Roberto no sabía era que Miguel García tenía un plan mucho más grande, uno que cambiaría nuestras vidas para siempre. Los siguientes meses fueron un torbellino de acontecimientos. Mientras yo luchaba contra el cáncer, sometida a quimioterapia y radiación, el imperio de Roberto se desmoronaba pieza por pieza. La investigación policial reveló que Roberto no solo había estado espiando a Globaltech, sino que había estado estafando a sus inversionistas durante años. Había estado utilizando un elaborado esquema Ponzi, prometiendo retornos imposibles y usando el dinero de nuevos inversionistas para pagar a los antiguos. Una mañana, mientras recibía mi tratamiento en el hospital, Miguel vino a visitarme. ¿Cómo te sientes hoy?, preguntó, dejando un ramo de flores junto a mi cama. Como si un camión me hubiera pasado por encima, respondí honestamente. Pero los doctores dicen que el tumor está respondiendo al tratamiento. Miguel sonrió. Tengo noticias. La junta directiva de Construcciones Álvarez se reunió ayer. Las acciones de Roberto están en caída libre. Los inversionistas están vendiendo en pánico. La empresa vale menos de un tercio de lo que valía hace 3 meses. ¿Por qué me cuentas esto? Miguel se sentó en la silla junto a mi cama. Porque voy a comprar la empresa. Me incorporé sorprendida. ¿Qué? Globaltech tiene el capital. Y con el precio actual de las acciones, podemos adquirir el control mayoritario por centavos. Pero, ¿por qué querrías el negocio de construcción? Porque, dijo Miguel con una sonrisa astuta, tu proyecto de software de gestión inmobiliaria necesita un campo de pruebas real. ¿Qué mejor que una empresa constructora? No pude evitar reír. ¿Has estado planeando esto desde el principio? Digamos que cuando la vida da limones. En ese momento, Elena entró corriendo a la habitación. Ana, Roberto está aquí, está exigiendo verte. Miguel se levantó. Yo me encargo. No, dije, quitándome la manta, quiero enfrentarlo. Roberto entró como un huracán a la habitación. Se veía demacrado, con la ropa arrugada y ojeras profundas. Tú, gritó al verme, tú hiciste esto. Yo no hice nada, Roberto, tú lo hiciste todo solo. Mi empresa está en ruinas. Los inversionistas quieren mi cabeza. Y todo porque no pudiste mantener la boca cerrada sobre tu maldita enfermedad. Miguel dio un paso adelante. Cuida tus palabras, Álvarez. Roberto lo miró con odio. ¿Y tú? ¿Crees que no sé que estás detrás de todo esto?
¿Qué has estado comprando mis acciones en secreto? No tan en secreto, respondió Miguel calmadamente. De hecho, acabo de comprar el último paquete de acciones que necesitaba. Ahora poseo el 51% de Construcciones Álvarez. Roberto palideció. No, no puedes. Oh, sí puedo. Y mi primera acción como accionista mayoritario será nombrar a una nueva CEO. Roberto soltó una risa amarga. ¿Y quién va a dirigir mi empresa? Tú. No, dijo Miguel, mirándome. Ana lo hará. ¿Qué? Dijimos Roberto y yo al unísono. Piénsalo, continuó Miguel. Conoces el negocio desde dentro gracias a tu matrimonio. Has desarrollado el mejor software de gestión inmobiliaria que he visto. Y lo más importante, sabes lo que es levantarte cuando todo parece perdido. Roberto se dejó caer en una silla. ¿Esto no puede estar pasando? Oh, pero está pasando, dije, sorprendida por mi propia fuerza. Y hay más. Saqué mi teléfono y reproduje una grabación. Era la voz de Roberto. No puedo tener una esposa enferma ahora. Arruinaría mi imagen. Elena grabó toda nuestra conversación de esa noche. Expliqué. La prensa estará muy interesada en saber cómo tratas a una esposa con cáncer. No te atreverías. ¿Por qué no? Tú no dudaste en abandonarme cuando más te necesitaba. Considéralo karma. 6 meses después, estaba de pie en el podio de la sala de juntas de Construcciones Álvarez, ahora rebautizada como Univation Build. Mi cabello había comenzado a crecer de nuevo, y los médicos acababan de confirmar que estaba en remisión. Como su nueva CEO, dije ante la junta directiva. Me complace anunciar que nuestro software de gestión inmobiliaria ha sido implementado con éxito en todos nuestros proyectos, aumentando la eficiencia en un 300%. Miguel, sentado en primera fila, sonreía orgulloso. Roberto, según había escuchado, se había mudado a otro país, huyendo de los inversionistas enfurecidos y las investigaciones penales. Esa noche, durante la cena de celebración, Elena levantó su copa. Por Ana, la mujer que convirtió el cáncer en una oportunidad y la traición en triunfo. Miguel también levantó su copa, y por recordarnos que a veces, cuando la vida te derriba, es solo para mostrarte que puedes volar. Miré a mi alrededor, a estas personas que se habían convertido en mi familia cuando mi propio esposo me había abandonado. El cáncer me había quitado mucho, pero también me había dado algo invaluable, la verdad sobre quiénes eran realmente las personas en mi vida. ¿Sabes qué es lo más irónico? Le dije a Miguel más tarde. Roberto siempre presumía de que su empresa ganaba más en un día que mi salario anual. Ahora su empresa es mía. No, corrigió Miguel, es tuya porque te lo ganaste. Cada centavo, cada decisión, cada victoria, todo es tuyo porque nunca te rendiste. Y tenía razón. A veces la vida nos golpea más fuerte de lo que creemos poder soportar, pero son esos golpes los que nos muestran de que estamos hechos realmente. Roberto había temido que mi enfermedad arruinara su imagen. Al final, fue su propia crueldad la que lo destruyó. Y yo, bueno, yo descubrí que a veces tienes que perderlo todo para encontrar lo que realmente importa. Gracias por ver. No olvides suscribirte al canal para más historias como esta. Nos vemos en el próximo video.